Hola a todos, muy buen día. Ya son las 11 de la mañana y bueno, agradecerles su puntualidad, que nos acompañen y me toca exponer y tener el gusto de platicar con ustedes acerca de la inspección térmica en subestaciones con el uso de un dron y la cámara térmica FLIR. Siéntanse en libertad de en cualquier momento poder preguntar, mandarnos un mensaje, eh, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud. Por muy sencilla o compleja que sea, trataremos de que se solvente todo dentro de de esta misma sesión. En caso de que haya alguna duda más compleja o alguna aplicación específica, pues si nos permiten, los contactamos posteriormente al acabar. Vamos a empezar el día de hoy entonces con el tema que nos toca exponer, que es la inspección térmica de subestaciones con dron y cámara FLIR. ¿Qué es lo que es FLIR? FLIR es, como muchos de ustedes ya conocerán, es una empresa líder en el desarrollo de tecnología infrarroja. Estamos hablando de más de 50 años de experiencia en el desarrollo de tecnología infrarroja únicamente y que ha venido evolucionando y que en la actualidad podemos tener desde una cámara tan pequeña como la BUE Pro para desarrollo de aplicaciones específicas para cada usuario, hasta tener una cámara de resolución de más de 1 megapíxel, como es la T1020, ¿no? Tenemos una familia de cámaras tan amplia que se adapta a cada una de ellas a cada necesidad de ustedes como usuarios para inspeccionar prácticamente cualquier cosa. ¿Qué pasa cuando tenemos la necesidad de seguir inspeccionando y desarrollando nuevas técnicas que nos lleven a tener una mayor capacidad de alcance, eh, penetración en algunas áreas donde es complejo llegar, o tenemos simplemente la necesidad de cubrir más con menos personal, que es una situación que cada vez es más real en todas nuestras empresas, ¿no? Cada vez necesitamos hacer más trabajo en menor tiempo y con menores recursos, principalmente humanos. Entonces, esta solución que se viene a dar al mezclar FLIR Systems con DJI, fabricante de drones, ambas empresas líderes en sus mercados, se genera una herramienta que nos puede dar toda esa versatilidad que buscamos para inspeccionar ciertos tipos de activos y que podamos explotar al máximo la potencialidad de la cámara térmica, la potencialidad del dron y la experiencia que tenemos en el uso de las cámaras térmicas. En el caso de FLIR, tenemos varios dispositivos que nos pueden servir para utilizarlos montados en un dron. ¿Qué podemos tener como cámaras? El modelo más común o más conocido, que es la Zenmuse XT2, es una cámara térmica de 640 por 512 píxeles con una cámara visual montada en la misma carcasa, una cámara muy ligera, un solo montaje del dron utilizamos. En las versiones previas, la versión XT solamente de esta cámara, teníamos únicamente la cámara térmica y tenemos que hacer el montaje de la cámara visual en otro gimbal, situación que le agrega más peso al dron y le reduce el tiempo de vuelo. Entonces, cada vez se va mejorando y se va optimizando más los recursos en la explotación de la tecnología en el dron, de forma tal que ahora la XT2 nos permite tener una cámara ligera, montada en un solo gimbal, en un solo estabilizador, y podemos explotar tanto cámara térmica y visual con un solo canal de comunicación. ¿Esto qué implicó? Pues mayor eficiencia en el uso de la energía de las baterías del dron y podemos optimizar de mejor manera el tiempo de vuelo del dron. Entonces, esta es la cámara más nueva, más potente que tiene ahorita FLIR. Y bueno, cada una vamos a platicar un poquito de las otras, de los otros tres modelos. Cada una tiene sus características o aplicaciones específicas, ¿no? La BUE TZ20, a diferencia de la XT2, algo que tiene como un potencial muy grande es un zoom 20x en la cámara térmica.
lo cual nos permite poder acercarnos a cualquier lugar o ver el detalle de cualquier componente o de cualquier cosa que estemos buscando con la cámara térmica, ¿no? Si bien el dron ya nos da esa ventaja de poder llegar a lugares que normalmente no podemos llegar desde una condición normal o una inspección a pie, el zoom 20X de esta cámara TZ20 nos permite llegar todavía más allá. La XT2 en comparación de la BUE TZ20 tiene un zoom 8X solamente. Tenemos también el modelo BUE Pro y BUE Pro R, que son cámaras de menor resolución. La XT2 y la BUE TZ20 son 640 por 512 píxeles. Las BUE Pro y BUE Pro R son cámaras de 336 por 256 píxeles, son menor resolución. Y la Duo Pro también es una cámara 336 por 256. En el caso de las BUE Pro pueden ser resoluciones de 640 por 512 también, con una versión opcional, y podemos tenerlas en versiones 9 Hz, 30 Hz. ¿Qué diferencia hay de ambas? Pues la velocidad de muestreo que tenemos. Por experiencia, bueno, pues dependiendo del tipo de inspección que requiramos hacer y qué es lo que queremos explotar en el dron, pues podemos tener ahí la diferenciación para poder utilizar o recomendar una cámara en 9 Hz o una cámara en 30 Hz. ¿Qué diferencia hay al final en ambas cámaras? Costo y tiempo de entrega. ¿Por qué? Porque cámaras de 30 Hz requieren licencias de importación y es ligeramente entre un 5 y un 10% más cara en costo por la velocidad de muestreo de las cámaras. ¿Podemos explotar la cámara de 9 Hz en casi cualquier aplicación? Sí, en la mayoría de los casos se puede explotar con una cámara de 9 Hz, pero bueno, tenemos opción disponible. Y tenemos un cuarto equipo aquí mostrado que para uso en dron es también muy eficiente y de aplicación industrial, que es el Move C360. Este equipo no es precisamente una cámara, pero es un detector de gases explosivos. La mayoría de los gases inflamables podemos detectarlos. No es a base de cámara como la serie GF de FLIR. Este es un detector en base a un sniffer. Esta antena que tenemos aquí prácticamente es un sniffer o un puerto de adquisición de partículas en el aire y es muy eficiente para poder acercarlo a lugares donde suponemos o pensamos que hay una fuga y que nos haga la adquisición de datos de lo que hay en el ambiente y se pueda transmitir a nuestro control remoto del dron a una distancia segura, donde se puede hacer el análisis de prácticamente cromatográfico de composición y cantidad de concentración de gases. Entonces, estas son las 4 opciones. La cámara Duo Pro, esta es la única cámara que no se suministra con gimbal, que está lista para poder hacer un desarrollo, una aplicación propia, si es nuestro campo de trabajo. Si nosotros tenemos el dron y tenemos la capacidad o la infraestructura para poder desarrollar canales de comunicación de interconexión, esta cámara nos puede dar toda la información en puertos de datos abiertos para poder hacer un desarrollo o una integración. Entonces, son las 4 opciones que tenemos de cámaras, XT2 y BUE TZ20, montadas en un gimbal. La BUE Pro y BUE Pro R, junto con la Duo Pro R, son cámaras que podemos tener disponibles para hacer desarrollos o integración en drones no comerciales o aplicaciones propias, ¿no? Entonces tenemos la opción en ambas situaciones para poder integrar a un dron desde un Inspire, un Inspire 2 hasta un Matrix 300. Es transparente, es reconocida la cámara a través de la aplicación DJI Pilot de DJI y podemos tener el control tanto de todas las funciones de la cámara, de la medición o de ambas cámaras de forma simultánea si es la necesidad, ¿no? Si nosotros tenemos la necesidad de tener también una inspección visual
como es el caso del dron de en medio, un Matrix 200, donde podemos tener montadas dos cámaras de forma simultánea, pese a que la cámara térmica tiene cámara visual, bueno, y si es necesario hacer una inspección visual con un lente potente, un lente con zoom o un lente con otras características, se puede volar el dron con ambas cámaras, se puede tener la funcionalidad de ambas cámaras al mismo tiempo y grabar y hacer todos los registros que requiramos, ¿no? En el caso de del modelo Inspire, el primer dron, pues únicamente se maneja con una sola cámara. Ahorita viene a ser una ventaja tener la Zenmuse XT2 con doble cámara, porque ya podemos controlar ambas cámaras desde el Inspire, o en cualquiera de las versiones Matrix 200 o 210 RTK o Matrix 300, podemos tener el control de todas las cámaras y ayudados con la versión RTK de la línea Matrix de DJI, podemos tener una exactitud de vuelo de hasta 1 centímetros, donde garantizamos y podemos dejar el dron en una condición que puede ser de riesgo en cualquier otro dron y podemos garantizar que el dron no se nos va a mover ahí más de allá de unos centímetros. Entonces, ahorita lo vamos a ver en un video, vamos a ver cómo el dron puede estar estable en un pequeño video de una inspección en una torre de transmisión, donde lo podemos acercar sin ningún problema a una distancia demasiado cercana y sin condiciones de riesgo y sin generar mayor problema, ¿no? Este dron junto con la cámara térmica nos permite llevar ahora a una cámara térmica hacia donde no nos imaginábamos antes que la podíamos llevar, ¿no? Podemos revisar toda una instalación, podemos hacer una inspección de techos, saber si hay humedad en alguna construcción, saber cómo están los aislamientos térmicos, saber cómo están las conexiones eléctricas en toda una subestación, con una simple imagen a 80, 100, 150 metros y poder tener un panorama claro, como lo ven aquí en esta imagen, donde estamos viendo prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 bahías de 230 kb en una subestación, donde podemos ver en una sola imagen que no hay un solo punto caliente en conexiones eléctricas. Podemos llegar a inspeccionar, como es el caso de esta imagen, la conexión del hilo de guarda en una torre de transmisión a 35 o 40 metros de altura con este nivel de detalle, de poder decir, sí veo todas las conexiones, veo el hilo, veo todas las conexiones mecánicas y no veo ningún problema que represente de corrosión, en este caso es de imagen térmica, ahí podemos switchar al estar en esta posición de la cámara térmica a la cámara visual, podemos tomar fotografía térmica, corroboramos, no hay punto caliente, corroboramos con la imagen visual, no hay corrosión, no hay daño físico, igual es el caso de los aisladores, la resolución de 640 por 512 píxeles nos permite tener esta resolución, esta imagen está tomada a unos cuantos centímetros, no más de medio metro, 45, 50 centímetros de distancia del aislador en una línea de 230 kb, donde podemos ver conexiones mecánicas, condición de los aisladores, condición mecánica de las uniones del aislador a la estructura. Podemos analizar cualquier cosa que tradicionalmente se hace, una desde helicóptero en el caso de torres de transmisión, que no nos permite tener este detalle por la velocidad del movimiento del helicóptero y la vibración, y cuando se hace desde tierra no tenemos este alcance de detalle, principalmente a ver como en la primera imagen o en la imagen superior, las conexiones o detalle del hilo de guarda, o tanto detalle del aislamiento, si es que no tenemos un lente telefoto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, necesitamos para poderlo hacer desde nivel de piso, pues tener una cámara potente con un lente telefoto adicional, que es sumarle otros 7, 8 mil dólares a una cámara convencional para poder inspeccionar estos componentes, ¿no? Y en la imagen inferior, pues vemos el detalle de un banco de capacitores, misma subestación 230 kV, un banco en nivel de media tensión, 13.800 volts, donde igual
podemos colocar el dron frente a las conexiones. Estas conexiones no están muy altas, pero deben estar a 8 o 10 metros en en un rack de bancos de capacitores, donde podemos prácticamente pasar la cámara de lado a lado y ver todas las conexiones. Más adelante lo vamos a ver en el video que da origen a esa imagen y que nos permite ver todo el detalle durante la inspección y aún después de la inspección. Muchas veces durante la inspección, eh, por las prisas o por el tamaño de la pantalla en la que estamos inspeccionando, podemos omitir ver algún punto. Van a ver ahorita en el video que, bueno, si se nos escapó reportar un punto en el momento durante la inspección, lo podemos ver o analizar posteriormente en el video y todos los puntos son visibles, ¿no? ¿Qué podemos inspeccionar con la cámara FLIR y un dron? Pues podemos hacer la parte de la inspección eléctrica, ya lo veíamos en las imágenes anteriores, podemos hacer inspección mecánica o de ductos, inspección de materiales, aislamientos térmicos, inspeccionar procesos de producción, inspeccionar sembradíos, podemos detectar plagas. Esta es una aplicación que se viene dando recientemente de la inspección de sembradíos y plagas como una alternativa a poder diagnosticar qué tan extendida está la plaga o la contaminación de esa plaga en un sembradío o en una arboleda, y todo por cambios de temperatura. Es factible hacerlo y puede ser productivo. Se detectan fácilmente qué árboles, qué plantas, qué sección o sectores del sembradío ha cambiado su temperatura por la contaminación de plagas o qué parte está sufriendo daños por contaminación del terreno. Hay, en fin, infinidad de situaciones que pueden provocar daños en sembradíos o en este caso, árboles de producción frutal o de cualquier tipo, ¿no? En la parte de seguridad es una aplicación que recientemente, un par de años para acá, la está adoptando la Fiscalía General de la República. Hemos entregado a algunas fiscalías ya drones, dado capacitación a agentes de fiscalías y se están usando para detectar condiciones no normales para el caso de ilícitos, ¿no? Para seguimiento de vehículos, para detección de personas en áreas donde no deban de estar, para encontrar cualquier tipo de problemática o monitorear lugares donde están ellos haciendo investigaciones, ¿no? La localización de personas extraviadas en zonas complejas, bueno, también es una aplicación que se da. Todavía no es muy explotada en México, pero bueno, es una opción que en este caso los americanos ocupan muy comúnmente. Nosotros estamos en proceso de buscar que se pueda tener esta tecnología para nuestros cuerpos de rescate. Y bueno, ¿qué podemos detectar? Prácticamente cualquier cosa, ¿no? Así como cuando empezamos a usar por primera vez una cámara térmica, que nos dicen qué puedo ver o qué puedes inspeccionar con la cámara, podemos inspeccionar cualquier cosa que tengamos enfrente. Todos los procesos o todas las actividades requieren forzosamente o no requiere haber un cambio de temperatura, y ese momento es el que podemos buscar con la cámara y determinar el estado de cualquier proceso, de cualquier material o componente. Entonces, siempre hay una opción para poder inspeccionar con una cámara térmica. FLIR nos proporciona esa versatilidad en cualquier campo. Ya veíamos en la parte eléctrica o de subestaciones, tenemos todo el potencial para inspeccionarlo. Ahora en las nuevas tecnologías de generación, llámense fotovoltaica o eólica, podemos inspeccionar los paneles fotovoltaicos, podemos inspeccionar las palas de los aerogeneradores, que actualmente se hace de forma manual. Lo podemos hacer visual con el dron y térmico con el dron y detectar problemas. La inspección, por ejemplo, de una pala de un aerogenerador, entre el tiempo que toma el personal desde subir al aerogenerador y hacer todas las maniobras para revisar pala por pala, se lleva prácticamente horas para poder inspeccionar un aerogenerador o las 3 palas de un aerogenerador. Eh, Mismo caso, haciéndolo con el dron, inspección visual y térmica, podemos hacerlo en cuestión de minutos, en comparación de las 3, 4 horas que se lleva una persona en hacerlo de forma manual y en contacto directo con la pala, ¿no? Entonces, en la parte de búsqueda de rescate, la parte de la agricultura o
o el combate de incendios, que es otra de las características que tienen las cámaras térmicas, ¿no? Que nos permiten visualizar en condiciones donde nuestra vista no es capaz de ver. Ahorita lo vamos a ver en imágenes. Entonces, ¿qué ventajas tiene este kit de inspección térmica aérea? Bueno, nos puede generar imágenes térmicas, veíamos en la parte eléctrica. ¿Qué podemos ver en la parte eléctrica? Todo lo que son pérdidas por calentamiento, ¿no? Un punto caliente, además de ser un riesgo a los materiales, porque si va incrementando más la temperatura, lo que va a provocar es un daño o un cambio en la parte molecular del cobre o del aluminio que provoque una desconexión repentina por generación de mayor carbono en las moléculas del material por calentamiento. Entonces, lo más drástico en un punto caliente eléctrico es que sea tanto el calor y el tiempo que ha tenido el punto caliente que provoque que se desconecte por carbonizarse el metal. Entonces, lejos de ser ese el riesgo, pues también involucra lo que es las pérdidas técnicas. Las pérdidas técnicas que sabemos que está ahí el problema, no lo podemos corregir, pero todo ese calor está siendo provocado por energía consumida. Entonces, lejos del daño material, también estamos provocando un consumo adicional de energía, el cual se puede calcular, y cuando damos la capacitación del uso de una cámara para aplicaciones eléctricas, le enseñamos a su gente a cómo calcular las pérdidas técnicas que están teniendo llevadas a dinero. Un punto caliente, ¿cuánto me está costando tenerlo y mantenerlo por días, semanas, meses? Porque no lo podemos reparar, porque no tenemos refacciones o porque no podemos interrumpir el servicio. Entonces, ¿se puede cuantificar las pérdidas? Sí, sí son cuantificables. Esa parte se las transmitimos durante la capacitación del uso de las cámaras en aplicaciones eléctricas. Podemos detectar, como es el caso de la imagen superior, cuando un panel fotovoltaico está dejando de producir energía y no sabemos por qué. Bueno, vemos con una cámara térmica un panel fotovoltaico y vamos a ver una imagen como esta que ven en la parte superior, donde podemos ver que hay daños en celdas dentro del panel fotovoltaico y que empiezan a provocar que disminuya la cantidad de energía generada. Entonces, si ya estamos viendo el efecto en la parte de medición del panel fotovoltaico y estamos viendo que va teniendo menor rendimiento, pues es porque no tenemos capacidad de verlo con una cámara térmica y podemos determinar qué celdas están dañadas. Y en el caso de una celda como esta que está aquí al centro, pues es más barato reemplazar esta celda completa y regresar o restituir la capacidad de generación de del mismo conjunto de celdas, ¿no? Aplicaciones tradicionales que se vienen dando desde que existen las cámaras térmicas es, por ejemplo, poder ver, como es esta segunda imagen, poder ver el nivel de un tanque de almacenamiento, saber hasta dónde está, corroborar el mecanismo de operación de los medidores de nivel, que son prácticamente por gravedad, como nos indican la mayoría de ellos, a dónde está el flujo o el nivel de almacenamiento de los tanques, saber la imagen inferior, la condición de aislamientos térmicos. Podemos ver pérdidas en aislamientos térmicos, en muros, en ventanas, en cámaras de refrigeración, en techos, ver humedad. Aplicaciones, todas las que se puedan imaginar, le podemos dar a una cámara y montada en un dron la podemos llevar y poner a donde ustedes no se imaginan que la podemos llevar, ¿no? Otra de las aplicaciones, platicábamos hace un momento, que es la parte de seguridad. Entonces, esta parte de seguridad, pues una de las principales aplicaciones que se le puede dar es a los cuerpos de rescate. ¿Por qué? Para una cámara térmica es transparente la transmisión de la energía o la radiación infrarroja, es transparente totalmente al humo, a la neblina. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos humo? No nos permite ver de forma natural la longitud de onda a la que se transmite el humo o en la que podemos visualizar el humo, choca con la capacidad visual que tenemos nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa con la cámara térmica? Al estar leyendo lo que es radiación infrarroja, es totalmente transparente para el humo, para la neblina, y podemos ver térmicamente
qué hay atrás del humo, qué hay a través del humo o de una neblina normal o no muy densa. Entonces, para un dron con una cámara térmica, bueno, lo podemos llevar y meter, ver fácilmente cuál es el origen de un incendio forestal, por ejemplo. Podemos ver puro humo y no sabemos dónde está el origen, dónde están las flamas. La cámara térmica, al tener la capacidad de elevarla con el dron, pues podemos ver exactamente el punto de origen, por ejemplo, de un incendio forestal, de un incendio en un pastizal, y poder atacarlo con mayor exactitud o mayor prontitud para poder extinguirlo, ¿no? En este caso, bueno, se representa la imagen para saber si hay alguien adentro o no de esa vivienda llena de humo. Hablábamos ahorita de los paneles fotovoltaicos, pueden ser tan pequeños, tan grandes como se los imaginen. Es simplemente subir el dron y poder visualizar todo un panel fotovoltaico y poder decir dónde hay un problema o dónde se representa un problema dentro de los paneles fotovoltaicos para poder enfocar el trabajo y generar eh, una expectativa de reparación para poder restaurar la capacidad de generación que tiene este panel fotovoltaico y el aprovechamiento. Entonces, siempre va a ser aplicable, va a ser explotable la utilización de la cámara en los paneles fotovoltaicos o en todo tipo de instalación eléctrica o mecánica o de construcción. Podemos ver claramente cuáles son las celdas dañadas, cuáles son las celdas que requieren ser direccionado el trabajo para poder recuperar, en este caso, la capacidad de generación de un panel fotovoltaico, ¿no? Instalaciones eléctricas, pues prácticamente podemos ver cualquier cosa que se imaginen, ¿no? Una ventaja para detectar puntos calientes es de que un punto caliente lo podemos ver prácticamente desde cualquier ángulo. Esto nos permite poder explotar el dron con mayor facilidad, ya que lo veíamos en la imagen inicial. Si subimos el dron y en una sola imagen podemos ver toda una subestación, toda una instalación eléctrica, podemos determinar con mucha facilidad dónde hay un punto caliente o podemos confirmar que no hay un solo punto caliente en una instalación. Entonces, esto va a ser una de las grandes ventajas que nos permita tener la inspección de instalaciones eléctricas con un dron. Podemos en una sola vista panorámica poder ver buses completos, alta tensión, media tensión, donde podamos ver también conexiones de transformadores, componentes, donde digamos, sin necesidad de ver a detalle, de comprometer un resultado, podemos confirmar y decir, asegurando, no hay un solo punto caliente en el bus de alta tensión hasta los transformadores, no hay una conexión caliente en las boquillas de los transformadores por el lado de alta, por el lado de baja, no hay punto caliente en el bus de media tensión. Entonces, una vez que se acostumbran nuestros ojos a ver en la parte térmica y que les damos mayor potencial al darles una distancia mayor de inspección, pues podemos atrevernos a poder hacer este análisis térmico y visual en cuestión de minutos. Podemos ver a detalle puntos calientes, sí, y podemos llevar el dron a una distancia segura, pero demasiado cercana que normalmente no podemos llegar. Sí, sí lo podemos llevar y podemos acercarnos y ver con todo detalle cuál es el problema. Entonces, esa es una de las ventajas que nos va a dar el dron en lo que es mantenimiento eléctrico. Un punto de este tipo no lo podemos observar este detalle sin un dron. ¿Por qué? Pues porque no podemos llegar a tener esa línea de vista, este punto de conexión en condiciones normales, inclusive aún teniendo un lente telefoto. Entonces, aquí el dron lo podemos acercar a 1 metro, a 50 centímetros de distancia de la línea. Podemos ver con todo detalle dónde es el problema de calentamiento, podemos analizar la condición, en este caso de aisladores, del otro conector, de todos los componentes que podamos ver y podemos hacer un diagnóstico muy certero con una medición muy precisa de temperatura, que es otra de las ventajas que va a tener el drone FLIR para hacer este tipo de inspecciones. Puede hacer la medición como la hace cualquier cámara de forma convencional,
puede grabar video radiométrico y podemos recuperar, reproducir y extraer información de ese video radiométrico. Todo este detalle de conexiones difícilmente lo tenemos si no tenemos un dron que podamos poner a la altura del componente o cercano al componente. Entonces, se vuelve ahora una herramienta muy potente para poder analizar y poder diagnosticar cualquier tipo de instalación en cualquier condición. Aquí la condición del terreno no es lo más adecuado, pero con el dron sin problema podemos llegar a analizar todas las conexiones y todas las opciones de reparación que puede haber. Este es un video que van a encontrar disponible en nuestra página web o en el canal de YouTube de Funker Mexicana y que lo pueden descargar y sin problema. Es la demostración de este dron en casos reales, en subestaciones reales, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas nos ofrece el uso del dron con cámara termográfica FLIR? Bueno, usamos en este caso un dron Matrix 210 RTK y nos va a facilitar la cuantificación y detección de los puntos calientes para incrementar la productividad de las inspecciones de campo. Podemos analizar y cuantificar las pérdidas técnicas, podemos identificar magnitudes de los daños, si hay daños ya físicos, gracias a la cámara térmica y a la visual, podemos detectar niveles de temperatura, asociarlos con imágenes, ver qué tanto ha generado un daño, un calentamiento, y si es factible revertirlo con un simple mantenimiento o hay que tomar acciones más allá de un simple mantenimiento de limpieza y apriete de conexiones, ¿no? Entonces, la cámara térmica y la visual pues, nos va a permitir tener este alcance. El dron que normalmente usamos nosotros es un Matrix 210 RTK que nos permite poder hacer inspecciones hasta 8 kilómetros de distancia, que, bueno, difícilmente lo podemos explotar de ese tamaño si no son líneas de transmisión, pero pues nos da idea de que podemos inspeccionar prácticamente cualquier cosa a cualquier distancia, ¿no? Estamos hablando de un dron voy a regresar un poquito en el video. Aquí está. Este es un video muy interesante porque durante una demostración con el personal de CFE Transmisión en la subestación Texcoco, que es una subestación de 400 a 230 kV, es una subestación en la que se reciben 9 líneas de transmisión de 400 kV y sale con líneas de transmisión de 230 para hacer todo el anillo que alimenta aquí al Valle de México. Es una subestación demasiado grande que pudimos inspeccionar en algunos minutos solamente, y ahorita lo van a ver con un ejemplo corto de cómo desde que va subiendo el dron podemos ver ya los primeros puntos calientes y vemos el detalle, está integrado en el video, cómo se inspeccionó posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos durante un proceso de este tipo? Acá tenemos un problema con la presentación, denme un segundo. Esta inspección en particular, ahorita en lo que carga, van a observar que desde que va subiendo el dron se observan dos puntos calientes en seccionadores de 400 kV. Estos puntos calientes posteriormente se revisaron a pie con una cámara T1020 y ahí mismo intercalamos ahí el reporte que se generó y van a ver cómo es tan fácil revisar y diagnosticar cualquier línea de transmisión. En este caso, subestación completa, 9 bahías de 400 kV, cerca de 16 o 15 bahías de 230 kV para hacer todas las entradas y salidas de esa subestación. Es una subestación enorme y
en cuestión de 10 minutos fue inspeccionada por completo. Se localizaron los puntos calientes que podía haber, se inspeccionaron y se corroboraron a nivel de piso y se generó todo un reporte en cuestión de 3, 4 horas para toda una subestación completa de ese tamaño. Lo mismo podemos hacer para inspeccionar techos o azoteos, calidad del aislamiento térmico en techos o la impermeabilización, qué tan eficiente es, si permite o no tener penetraciones o filtraciones de agua. Lo podemos ver con el dron con toda facilidad, independientemente del tamaño de los techos de las naves. Y todo esto eh, lo podemos hacer con mucha facilidad con el dron en cuestión de minutos. Estoy reiniciando mi presentación que falló por el video. Está arrancando, en un momento la seguimos para... Ya la recuperamos. Vamos a avanzar al video para poder continuar comentándoles y mostrarles bueno, qué es lo que pasó en una subestación de este tamaño, como esa subestación de CFE Transmisión en Texcoco. Es una subestación bastante grande y poder observar con qué facilidad se puede observar un punto caliente. Obviamente hay que irse acostumbrando nada más a la vista y les puedo asegurar que se nos va a pasar algún punto durante el tiempo que estemos en campo, pero la facilidad que tenemos al reproducir el video y ser un video radiométrico es de que podemos medir nuevamente sobre el video ya grabado y determinar un punto caliente que no hayamos visto en el momento de la inspección. Entonces, esa funcionalidad o esa versatilidad que tiene el video radiométrico, pues nos permite que no se nos escape nada, ¿no? Aquí va subiendo el dron y van a ver, desde que vamos subiendo, se observa punto caliente, los cuales fueron revisados a pie. Es el cierre de una cuchilla en, en un bus, dos fases del mismo bus. Y ahorita van a ver el detalle que se tuvo al revisar con una cámara desde nivel de piso. Utilizamos una cámara T1020 para revisar posteriormente todos los puntos calientes. No fueron más de 4 en toda la subestación donde se tiene esta información, ¿no? Ese punto caliente que vimos desde el dron, que pudimos haber cuantificado sobre 90 menos de 100 grados, ya al medirlo con las condiciones correctas de una medición o un análisis termográfico nos arrojó estos datos, ¿no? Un punto caliente de 129.6 grados con su delta respectiva sobre la temperatura ambiente, que es de más de 100 grados. Texcoco es una zona muy fría, entonces tener esta elevación de temperatura sobre el ambiente es un punto caliente ya de consideración y que puede empezar a estos niveles de temperatura a provocar daños en el aluminio de este tipo de cierre de seccionador o de cuchilla. Entonces, es increíble lo que podemos ver a distancia y irlo a corroborar y poder hacerlo de esta manera, pues se vuelve una herramienta invaluable, ¿no? Donde vamos a poder tener el análisis de cualquier cosa. Ahorita, pues unos pequeños paneos que van a visualizar, se van a poder dar cuenta de qué es el potencial que puede tener una cámara térmica montada en un dron, donde podemos ver y reducir el tiempo de inspección considerablemente. Ahí podemos ir viendo que bahía tras bahía, componente tras componente,
si tenemos o no tenemos un punto caliente. Hay materiales que son reflejantes y que nos pueden engañar, ¿sí? Como este caso, que no es un punto caliente, es el reflejo de un gabinete, de una caja de conexiones. Entonces, se empieza a poder diagnosticar y poder interpretar qué es lo que estamos viendo al empezar a acostumbrarnos a ver ahora imágenes de lejos, a distancia, donde yo les diría, con una simple evaluación cualitativa, dejamos lo cuantitativo para el análisis directo sobre el componente, con un solo análisis cualitativo podemos determinar si hay un punto caliente en una conexión eléctrica o si están limpios todos los componentes. Entonces aquí van a ver que seguimos revisando y en cuestión de minutos podemos determinar dónde hay posibles problemas o dónde son fantasmas lo que estamos viendo, ¿no? Un punto caliente no aparece y desaparece como nos movemos, se va a mantener en ese nivel de temperatura, en esa coloración. Entonces, eso es también de los tips y de las formas que se les enseñan al dar capacitación para aprender el uso y la explotación de, en el caso de el dron, de la cámara térmica montada en el dron. Esta subestación, pues como les repetí, les decía hace un momento, es una subestación 400 kV a 230. La podemos inspeccionar 9 bahías de 400 kV en cuestión de unos minutos, junto con todas las bahías que se tienen para el anillo de 230 kV de la zona metropolitana. De donde la quieran revisar, la podemos revisar en diagonal, en vertical, eh, corriendo el bus por el lado de alta al lado de baja, corriendo todos los buses de alta y después todos los de baja. Como quieran inspeccionarla, se va a ver igual. Lo que son puntos calientes no van a cambiar, independientemente de que nos alejemos o subamos otros 20, 30 metros, vamos a seguir visualizando los puntos calientes, vamos a seguir visualizando toda la estructura de todos los buses, de todos los componentes de la misma manera. Y es en cuestión de minutos, como les digo, se puede revisar toda esta cantidad de activos que es bastante para una instalación eléctrica. 10 minutos, exagerado 15 minutos todo el tiempo de inspección para una subestación de este tamaño. El tiempo de vuelo que tiene el Matrix 210 con la cámara Zenmuse XT2, inspección visual y térmica, estamos hablando de un vuelo de 38 minutos, 39 minutos según especificaciones del dron. De forma real lo podemos explotar en el aire alrededor de 25 minutos por los tiempos de protección que da el mismo dron y pues que no creo que nadie vayamos a querer estrellar nuestro dron y dañar nuestra cámara. Entonces es un tiempo suficiente para poder inspeccionar prácticamente cualquier cosa. En un parque fotovoltaico prácticamente podemos en una sola carga de baterías explotar más o menos lo que es el equivalente a 1 hectárea con una carga de baterías. Entonces es bastante rentable la utilización de un dron para poder hacer inspección aérea. Aquí vamos ya para bajar el dron, en este caso de esa inspección de esa subestación, y vamos a ver el detalle ahorita que les había mostrado hace un momento del hilo de guarda de un aislador en una torre de transmisión, los bancos de capacitores, es explotable totalmente y podemos hacer lo que sea rentable, llámese. Esta es una subestación también de CFE Transmisión, la subestación Laguna 2 en Torreón. Aquí el dron está colocado a menos de 50 centímetros de estos aisladores, de esta línea de transmisión, una torre de transmisión energizada, 230 kV, donde se puede hacer la inspección visual y térmica de lo que son conexiones mecánicas, aisladores, de cualquier fase, ¿no? Vamos revisando fase 1, fase 2, fase 3 y el hilo de guarda que vamos a ver ahorita aquí arriba. Entonces, podemos revisar, usar, explotar
las dos cámaras, la cámara térmica, la cámara visual, poder analizar corrosiones, poder analizar coloración de los metales, que es uno de los síntomas de si ha habido o no ha habido puntos calientes o si hay degradación en los metales, y térmicamente, pues el cambio en la coloración, ¿no? Lo tradicional que conocemos como punto caliente o como posible daño en los materiales. Entonces es fácilmente inspeccionable. Una inspección de este tipo, de forma tradicional, sube un técnico escalando la torre para revisar el hilo de guarda. Ese proceso les lleva más o menos una hora entre prepararse, subir, inspeccionar y bajar. Realmente la inspección que hace el técnico visual allá arriba le lleva unos minutos, pero es más el tiempo de preparación, escalada y bajada de la torre, ¿no? Aquí con el dron tardamos 3 minutos en subir, inspeccionar y bajar el dron. Esta es la misma subestación. Bueno, ya la entrada de la subestación, la torre que vimos está, la primera torre a la salida de esa subestación Laguna 2, es el banco de capacitores, que es lo primero que está entrando a la subestación y donde se puede visualizar, ¿no? Los puntos más comunes, puntos calientes más comunes en un banco de capacitores, pues lo que adolece todo mundo, ¿no? Conexiones mecánicas, ya sea porque a la instalación a alguien se le olvidó apretar bien, no usó una llave con torque, pero en una sola vista aquí podemos ver, vamos a ver todos los puntos calientes, ¿no? Y indirectamente, ya cuando analizamos en nuestro escritorio, estamos viendo todos los demás componentes que tenemos también al fondo que nos puede dar un indicativo. Vamos a ver si hay algún punto caliente en conexión, como este que está aquí. Estamos viendo todo lo que hay en conexiones. Eh, en campo se nos puede pasar algo, pero al reproducirlo en nuestro escritorio, pues podemos ver que hay puntos calientes por todos lados. Podemos ver también ya con calma si en los componentes que están al fondo hay algo más. Entonces podemos ir analizando más allá de lo que vimos de forma original o normal en campo, ¿no? Entonces se empieza a acostumbrar nuestra vista, podemos aprender a explotar de forma más eficiente lo que grabemos y poder representarlo en reportes y poder generar eh, resultados con base a la utilización de los drones, ¿no? Otra subestación ahí en Torreón. Entonces, ¿qué necesitamos? Solamente necesitamos subir el dron a una altura conveniente y hacer un recorrido, en este caso sobre las bahías, en este caso que es una subestación en 230 kV. Lo que hacemos es subir, lo que vamos a observar es todos los puntos conexión, en este caso estos cuchillas seccionadoras. Podemos ir viendo conexiones a, llámese TCs, TPs, apartarrayos, cualquier componente que tengamos en la bahía, en la subestación, es totalmente visible. Ya vieron, los ubicaron donde estaban los componentes. Vale, ¿qué necesitamos? Pues nada más avanzar, recorrer e ir visualizando, que no haya cambios de coloración, que no haya puntos calientes. Detectamos un punto caliente, tenemos dos opciones. Podemos llevar el dron a unos cuantos centímetros y poder medir con exactitud el nivel de temperatura, o seguir aprovechando el dron en revisar de forma general toda la instalación y ir con una cámara manual a tomar una imagen específicamente en el punto donde se detecte un punto caliente. En este caso, en esta subestación, pues van a visualizar que por más que le buscamos por todos lados, o sea, no hay un solo punto caliente, ¿no? O sea, todo está perfectamente bien, no hay malas conexiones, no hay contaminación, no hay nada que nos pueda representar un punto caliente o un posible punto de falla en el futuro, y en cuestión de 5 minutos se inspeccionaron 5 bahías de 230 kV con su banco de capacitores. Entonces, ¿se puede aprovechar el dron? Sí, se puede aprovechar, se puede explotar, se puede representar en recuperación o retorno de inversión de forma muy rápida
y llevarlo cada vez a más, ¿no? Este video, como les decía, bueno, está disponible en nuestra página web, en YouTube, en el canal de YouTube de Funkel Mexicana. Lo pueden descargar sin ningún problema. Inclusive hay más videos que pueden ahí ver de inspecciones con dron. Eh, y bueno, pues empezar a hacer conclusiones, ¿no? ¿Por qué necesito un dron con cámara FLIR? Pues es simple, ¿no? Puede incrementar la productividad a un bajo costo. ¿A qué me refiero con un bajo costo? Si ustedes ya usan una cámara FLIR, saben que una cámara FLIR de una resolución decente, una cámara 640 por 480, con capacidad de grabar video radiométrico, con capacidad de tener ya ciertas funcionalidades, pues ya semiprofesionales a profesionales, eh, pues estamos hablando de una inversión de 30 o 40 mil dólares. Al hablar de una cámara montada en un dron, estamos hablando de una cámara con mejor resolución y con un precio similar o en algunos casos inferior al de una cámara profesional, donde tenemos toda la funcionalidad y versatilidad en un costo a lo mejor un 10-15% más bajo que una cámara profesional. Entonces, sí puede incrementar la productividad a un bajo costo, sí la puede incrementar. A veces me dicen, bueno, estás diciendo que revise con un dron y aparte tenga una cámara manual para ir a revisar algo específicamente. Sí, puede ser una opción, ¿no? Pero también podemos llevar el dron enfrente del componente y pues obviamente es práctica, es ir desarrollando esa habilidad de poder pasar el dron por debajo de un bus, por debajo de una línea de transmisión o por debajo de, o al costado de entre dos componentes. Se va desarrollando esa habilidad y esa confianza para saber que el dron no se va a mover, que el dron que nosotros les ofrecemos, que es un dron con una funcionalidad que el fabricante le llama RTK, que es auxiliado por un satélite de alta exactitud, que lo que hace es asegurarnos que el dron no se nos va a mover, que es un dron que no se ve afectado, aún en subestaciones de alta tensión, 230, 400 kV, no se ve afectado en su comunicación por la interferencia electromagnética. Entonces se vuelve un dron altamente confiable. Entonces, por eso hablo aquí de incrementar mi productividad a un bajo costo, porque puedo llevar esas características de esa cámara profesional a inspeccionar más y de otra forma diferente, ¿no? En este caso, en una sola imagen poder diagnosticar y poder llevar inclusive el dron a nivel de detalle tan cerca como podamos acercarlo, ¿no? Es la mejor herramienta para el análisis termográfico al mejor costo, reduce los tiempos de inspección, incrementa la productividad. En este caso, una pareja de operadores puede cubrir una cantidad de equipos en un tiempo muy corto. Podemos tener acceso a componentes que normalmente no tenemos acceso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a poder, si yo estoy volando el dron y detecto puntos calientes y tenemos acceso a una segunda cámara, es ve a tal bahía y revisa, ve a tal componente y revisa, ve a tal puesto y revisa, ¿no? Entonces se puede explotar de mejor manera la utilización si trabajamos con una pareja de operadores, con un dron y una cámara manual, podemos explotar y generar resultados de forma rápida y muy precisa y llegar a todos los componentes que de forma natural no podemos llegar, ¿no? Podemos entrar a áreas de difícil acceso. El dron se entrega con software de análisis para poder analizar tanto el video como las imágenes térmicas, poder generar reportes. Eh, Prácticamente toda la funcionalidad que tenemos en una cámara de mano la podemos tener en la pantalla del dron y poder hacer el análisis también en el momento donde estamos inspeccionando, ¿no? Algo muy importante es que al momento de que nosotros suministramos un dron, lo suministramos con capacitación. Suministramos con capacitación tanto del uso de la cámara térmica como del mismo dron. ¿Por qué? Pues porque es tan importante ahora la herramienta que tenemos en el dron como la cámara térmica, ¿no? Y
pues siempre es complejo acostumbrarse a usar una herramienta nueva y más cuando aparentemente podemos perder el control, ¿no?, de ella, o podemos ponernos nerviosos de qué está haciendo el dron o dónde está el dron, ¿no? Entonces, cada vez son más seguras, en este caso, las tecnologías de los drones y nos proporcionan muchas ventajas para poder hacerlo de manera segura y hacerlo bien. Y sobre todo, bueno, pues tienen el soporte técnico y el servicio por parte de Funkel Mexicana. En este tema, pues somos por lo menos 2 especialistas dentro de Funkel Mexicana que los podemos ayudar, dar soporte técnico, dar servicio y pues mantener sus activos trabajando para que produzcan para ustedes. Y bueno, prácticamente es lo que tenemos ahorita como presentación para ustedes. Esta presentación sin problema se las hacemos llegar, se las proporcionamos y pues necesitamos nada más que tengan ustedes interés, necesidad de hacer algo y con gusto les ayudamos específicamente, ¿no? Me pregunta aquí, pues, si no tienen alguna otra duda, voy a leer un poco las preguntas que están poniendo. Me pregunta Benjamín Hernández que qué tasa de disolución de gases tiene por agitación del aire por las propelas del dron. Sí es compleja esta parte, la detección. Necesita un sensado de 300 mililitros para poder hacer la detección de los gases. Pasa un efecto muy curioso con las propelas del dron y bien lo mencionas. El aire de las propelas va a revolcar y hacer una capucha que se forma alrededor del dron para poder detectar el gas y tú dirías, bueno, pues, ¿cómo lo detectas, no? Este mismo efecto que provocan, hay un video por ahí en internet donde está el dron en un túnel de viento con este Move C360, donde ese envolvente que provoca el aire de las 4 propelas girando en los 2 sentidos, en parejas, provoca como si se me encerrara en una cápsula de vacío. ¿Por qué? Porque del diámetro de las propelas hacia el centro no hay circulación de aire. Entonces, ese es uno de los puntos que aprovecha el Move C360 para poder hacer la adquisición de las partículas. De otra forma, si fueran propelas girando en un solo sentido, difícilmente podríamos hacer la captura de al menos esos 300 mililitros para poder, de partículas para poder, o llenar el sniffer para poder detectar las partículas, ¿no? Si me permites, te mandamos más información, Benjamín. Si me proporcionas tu correo, te acerco más información del Move C360. Rubén Hernández nos pregunta que si hay que pedir permiso a ANTESEFE para volar un dron privado. Hay normatividad para los drones, hay una norma oficial mexicana. Esta norma oficial mexicana es la que regula y dependiendo del tipo de dron que tengas, déjame mostrarte rápido qué norma oficial mexicana es. Dependiendo del dron que tengas, es el tipo de permiso que debes de tener. Dame un segundo. En el caso del dron que usamos nosotros es un Matrix 210 RTK, es un dron de 6 kilos y medio de peso ya con baterías, cámaras y que tiene capacidad de cargar otros 4 kilos. Es un dron que se requiere licencia para operar en áreas públicas. Es una adaptación nuestra norma oficial mexicana pues de muchas normas o estándares, principalmente norteamericanos. Déjenme mostrarles la presentación para que vean de forma rápida qué dice la norma oficial mexicana. Sí se requiere una licencia cuando son drones, creo, si mal no recuerdo, de más de 2 kilos y medio. Esa licencia se tramita en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Te pide que lleves cierta información, la factura, número de serie, datos de tu dron. ¿Por qué? Porque si generas un daño con tu dron, pues ellos lo identifican con el número
el MAC de identificación electrónica del transmisor y el número de serie. En teoría debieran estar matriculados los drones, que es muy complejo, pero debieran de estar matriculados. O sea, una serie de datos y pues las condiciones naturales que obligan el uso de los drones, ¿no? No lo podemos volar sobre propiedades privadas. Obviamente si lo uso dentro de mi predio, dentro de mi instalación, puedo hacer lo que quiera o crea conveniente siempre y cuando no invada la privacidad de terceros, ¿no? Principalmente mientras no provoque daños a terceros o lesione a una persona, ¿no? Se supone que en áreas públicas se tiene que tener permisos para poderlos volar. Esos permisos se tramitan en Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Aeronáutica Civil, y en el caso de instalaciones de CFE, pues no, ellos no tienen una regulación, pero pues siempre habría que acordarnos que torres de transmisión, subestaciones de Comisión Federal de Electricidad, pues son instalaciones estratégicas, instalaciones federales que pueden tener alguna repercusión, ¿no? La NOM, un segundo. Aquí está. Esta es la presentación que ocupo yo para capacitación, en este caso de vuelo, las, cuando ya se suministra un dron. La NOM es eh, aquí está, es la NOM 107 SCT3 de 2019, es la que establece todos los lineamientos y características para el uso de drones. Aquí está ya tipificado de acuerdo al peso y el tamaño, qué cumplimientos de la norma oficial o qué puntos de la norma oficial se deben de cumplir y cuáles requieren o no requieren licencia, ¿no? Los únicos que no requieren licencia de ningún tipo ni permisos de nada, pero sí tendríamos que cuidar el no invadir la privacidad o dañar propiedad privada o a terceros, es los drones menores a 2 kilos. Todos los drones de 2 kilos para arriba se requiere algún tipo de licencia, así de forma muy general, ¿no? Para poderlo resumir. Mismo Rubén nos pregunta, para una línea de transmisión de 400 kV, campos eléctricos magnéticos no afectan. No, resolución de imágenes no, y pues lo hemos probado también. Los fabricantes tanto del dron como de la cámara tienen sus reservas para decir no te acerques a más de tanta distancia, no te permanezcas sobre o debajo de la línea porque el campo magnético puede afectar. Pues la experiencia que tenemos ahorita es de que, bueno, no nos interrumpe la comunicación, el estar arriba, por debajo o detrás de una cámara en la línea de vista de comunicación control dron, no nos ha afectado, no tenemos interrupción de comunicación. Entonces, hasta ahorita pues no hemos tenido problemas de interferencia en las comunicaciones o en el control del dron que pudiera causar un accidente, aún en subestaciones de 400 kV, ¿no? Eder León nos pregunta si se tiene que tener alguna certificación para poder volar los drones y dónde la puede adquirir. Sí se requiere una licencia. Esta licencia se tramita en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en la NOM 017 que les refería ahorita. Ahí está especificado qué debemos de cumplir de forma muy general. Es cierta documentación que nos piden, como cualquier trámite, y lo más importante dentro de ese cumplimiento para que nos otorguen una licencia es un curso de vuelo. Un curso de vuelo donde se tienen que tener por lo menos nociones de las 4 fuerzas que actúan sobre una aeronave, si es levantamiento, gravedad, empuje y arrastre, cuáles son las normatividades, por ejemplo, para la señalización de los drones, de qué color deben de ser los indicadores, si tú lo ves, si está verde, va o viene, o sea, todo eso que pareciera que no tiene un significado, ya cuando empiezas a ver algo de aeronáutica ya te das cuenta de que tiene un sentido, una razón de ser. Si es una luz blanca, estás viendo la panza de un avión; si es roja, lo estás viendo por arriba; si es verde, estás viendo del lado derecho. Entonces, todos esos detalles generales de aeronáutica se debe de cumplir un curso, aprobarlo, y es uno de los requisitos, creo yo, el más complejo para el cumplimiento y poder obtener una licencia como piloto de dron de más de 2 kilos o una aplicación ya comercial. ¿Qué cámara se recomienda para baja tensión? Pues
dependiendo qué vas a revisar, si es una subestación o si son tableros eléctricos, puede ser desde una cámara E6, una cámara E8, sirve perfectamente. Si ya queremos ver a una distancia un poquito más lejana de 5 o 7 metros, pues podemos tener una cámara de la serie EXX, una E75-85. Si nos platicas un poquito más qué es lo que necesitas, te podemos recomendar algo bueno. ¿En qué parte se ve la temperatura tomada en el dron? Bueno, en este caso les puse puros videos. ¿Qué es lo que ves cuando estás viendo el dron? En la pantalla del dron, pues vas a ver, te voy a mostrar rápido un video ahorita, a ver si lo encuentro rápido en lo que te describo. En la pantalla del dron tú tienes prácticamente todos los controles como los tienes en una cámara. Puedes tener un punto, un spot, puedes tener un rectángulo, puedes tener cursores indicándote temperatura alta, temperatura baja. Para efectos del PowerPoint, pues no le pusimos muchas etiquetas porque está un poco complejo poder hacer que se vea todo en una pantalla pequeñita, pero ahorita te muestro sobre un video de forma rápida qué es lo que podemos ver, ¿no? Este es un video que está, por ejemplo, directo sobre sobre la página del fabricante. Entonces, vamos a ver aquí cómo está trabajando el dron, ¿no? Voy a ir a una pantalla. Aquí no se alcanza a ver, pero déjame ver. En la pantalla tienes la visualización de todos los parámetros, todos los... Ah, mira, aquí en esta creo que sí se visualiza. Aquí se alcanza a visualizar, tienes todos los controles de la cámara térmica, tienes las referencias, lo que normalmente vemos en la parte superior izquierda, como un cuadro de datos de temperatura máxima, promedio, alarmas. Aquí lo tienes en la parte inferior, no se alcanzan a ver los cursores, aquí se alcanza a ver un poco, pero tienes las referencias de medición de temperatura de puntos altos. En este caso es una inspección de tuberías. Entonces aquí le estás pidiendo las mediciones. Todo lo tienes en pantalla como una cámara térmica. Tienes las lecturas, los valores de temperatura. No en la forma tradicional arriba a la izquierda, sino los tienes abajo, pero tienes todas las mediciones, alarmas. Puedes poner isotermas, puedes poner cualquier cosa prácticamente, ¿no? Dice, ¿qué cámara recomiendan, Mauricio, para baja tensión? Ya lo vimos. ¿En qué parte se ve la temperatura, Luis? Bueno, ahorita lo estábamos viendo ahí en el video. Aquí ves todos los datos en la parte inferior, está en la pantalla. Dice Cristóforo Hernández, ¿dan una certificación sobre el uso del dron o qué documentos piden? En este caso, nosotros no tenemos la capacidad de dar una certificación. Lo que hacemos es sí enseñarles a usar el dron, toda la funcionalidad, todo lo que son los controles para evitar que se provoque un daño al dron y que provoquemos un daño a terceros con el dron. O sea, esa parte te puedo asegurar que la vas a tener al 100%, tanto en el uso de la cámara como el dron, pero no tenemos la capacidad porque no somos un organismo certificador acreditador para dar una certificación sobre el uso. Entonces, todo lo que te enseñamos cuando entregamos un dron es prácticamente lo que necesitas para acreditar un curso como piloto de dron ante la Dirección General de Aeronáutica Civil y pues obviamente hay que cumplir con todo lo que ellos pidan, ¿no? Velocidad en el aire, del aire que es permitido para el uso del dron, está perfecto si lo usamos hasta 45 kilómetros por hora, con humedad, no hay problema por la humedad, puede soportar un poco de lluvia, es una cámara y un dron con una certificación IP44, no está hecho para trabajar realmente en agua, pero puede soportar que lo tengamos en vuelo y que empiece a llover. Sin problema podemos acabar lo que estamos haciendo, regresar, bajar y sin riesgo de que se nos dañe, ¿no? No está hecho para trabajar en agua, pero sí soporta
inclusive lluvia ligera y la velocidad del aire 45 kilómetros por hora. Ya más de 45 kilómetros por hora, pues ya empieza a volver un riesgo, ¿no? Aunque el dron que nosotros sugerimos es la versión RTK con el GPS de alta exactitud para asegurar que nos mantenga la posición, aún así ya empezamos a tener ahí detalles de que nos lo puede empezar a desplazar un poco, ¿no? Manuel nos pregunta, veo que no se agrega la cámara XT, ya se está haciendo obsoleta. La cámara XT no tanto obsoleta, es la misma versión de la XT2, pero pues ahora tienes la ventaja de la XT2 contra la XT que ya tienes cámara visual y térmica. En realidad la XT2 es la misma cámara térmica de la XT, pero con la cámara visual sumada. ¿Qué ventajas tienes? Pues que tienes el mismo consumo de energía de una sola cámara, teniendo la funcionalidad de las dos, ¿no? Entonces, cuando montábamos la XT en el Matrix 210 o en el Matrix 200, pues tenías que montar también la cámara visual en el segundo gimbal. Entonces era un consumo adicional de energía y mayor peso para el dron, lo que involucra menor tiempo de vuelo, ¿no? Entonces ahorita es una ventaja. Sí existe la cámara XT, pero pues prácticamente ya no es rentable subir un dron con dos cámaras si tienes las dos montadas en un solo gimbal, ¿no? Es mínima la diferencia de peso y tienes la funcionalidad completa. Te mando la información, Benjamín, al correo que me mandaste, con todo gusto. Eh, Nos pregunta, ¿estos drones los podemos utilizar para plantas fotovoltaicas? Sí, viste ya ahorita algunas imágenes, sin problema se pueden inspeccionar plantas fotovoltaicas. Es muy eficiente un dron para inspeccionar plantas fotovoltaicas y muy rápido. En cuestión de una carga de batería de, no sé, 20, 25 minutos de vuelo, podemos inspeccionar, yo pienso que 1 hectárea o un poquito más de instalaciones fotovoltaicas, en lo cual pues es un avance muy rápido, ¿no? Si tratas de hacerlo a pie, prácticamente te llevas un día en un área como esta, ¿no? Y esto lo hacemos en 20 minutos si acaso. Entonces, sí es aplicable, podemos detectar todos los problemas y es fácilmente detectable desde una altura mayor al nivel del panel que si lo estás haciendo a pie. Si lo hacemos a pie, muchas veces se nos escapan muchas cosas. Nos pregunta Manuel Carrola si existe algún manual de FLIR Tools que te enseñe cómo hacer el match de fotografías térmicas de la cámara XT con digitales en un X3. ¿Cómo lo hacen las cámaras manuales? No lo sé, lo checo y te informamos, Manuel. Eh, lo que entiendo es que quieres empalmar ambas cámaras, ¿no? Lo checo y te informo, Manuel, porque así como lo hace la cámara térmica, que puedes, una cámara de mano, cualquiera de las series de FLIR, que puedes eh, traslapar ambas imágenes y poder hacer algo similar a la función MSX que maneja FLIR, ¿no? Imagino que es algo que es como lo que quieres hacer, pero no sé cómo, si hay esa funcionalidad de hacerlo del dron proveniente de dos cámaras diferentes o en ejes diferentes. Lo pregunto y te informamos, Manuel. Ricardo Reyes, ¿qué alcance de distancia tiene el dron con quien lo manipula? De forma normal son casi 8 kilómetros en línea de vista. Si tenemos interferencia por construcciones, por montañas, pues empieza a disminuir esa distancia, ¿no? Pero en forma natural, si no hay interferencia física de algún obstáculo, lo podemos llevar hasta 8 kilómetros al frente, hasta casi 550 metros de altura. Entonces ahí sería nada más hacer un triángulo, ver las distancias máximas entre altura y distancia y el fabricante lo garantiza para esos alcances, ¿no? Yo la verdad nunca lo he llevado a una distancia similar, lo he alejado cuando mucho 600, 800 metros. El problema es de que ya no lo ves tú y tienes que confiar en lo que estás viendo en las pantallas, ¿no? Entonces, subirlo a 100 metros prácticamente ya es un puntito el que ves en el cielo y alejarlo a más de 500 metros al frente, a 100 metros de altura, prácticamente lo pierdes, ¿no? Ya no lo observas. Estás confiando nada más en lo que te dice la tecnología, lo que tienes en las manos y bueno, es prácticamente confiar en que es muy preciso el dron, ¿no? La presentación se las compartimos sin problema. Va a estar disponible también en nuestra página web. ¿Qué ángulo de gimbal se recomienda para usar para el levantamiento térmico?
por el tema de la radiación y orientación del sol. Una ventaja que tenemos desde hace años es de que ya no tenemos tanta afectación solar. Es, era un efecto que teníamos en las cámaras viejas y que muchas veces nos quedamos con la idea de que una cámara térmica no podía ser usada de día, que teníamos que explotarla siempre en la noche, sin sol, porque nos generaba problemas. Ahorita es tan potente ya la tecnología que realmente podemos con toda facilidad discriminar cuándo es un reflejo solar o cuándo no. Eh, Prácticamente si tenemos un ángulo distinto al que nos dé la reflexión solar, que va a ser muy complejo porque el sol se nos está moviendo todo el tiempo, eh, cualquier ángulo que nos rompa la reflexión solar va a ser el adecuado. Si te observaste ahorita en la inspección que tenemos sobre las subestaciones, al momento de subir el dron y poner la cámara visualizando hacia abajo, prácticamente rompemos con la mayoría de las reflexiones solares, de que prácticamente el gimbal está con la cámara observando hacia abajo, ¿no? Entonces, al observar de arriba, si estamos haciendo una inspección lateral o horizontal, pues lo más conveniente es que tengamos siempre el sol de frente. ¿Para qué? Para evitar las reflexiones solares. Es prácticamente usar lo contrario a lo que usamos en la fotografía. En la fotografía lo que buscamos es que nos alumbre el sol para que pues, podamos tener una mejor fotografía visual. Aquí lo que buscamos es lo contrario, ¿no? Que el sol no nos alumbre y tengamos reflejos. Entonces, siempre buscando tener el sol hacia el frente, si es horizontal la inspección, si es vertical y estamos viendo de arriba hacia abajo, cualquier condición prácticamente eliminas todos los reflejos solares. Una T440 no se puede adaptar a un dron. No lo sé si pudiéramos adaptarla. Es una cámara bastante pesada, debe pesar cerca de medio kilo. Un dron grande como el Matrix sí la puede cargar. El problema sería cómo extraerle porque no tenemos un puerto de comunicación o control para prácticamente la actuación de la cámara, ¿no? No sabría ¿la puede cargar el dron? Sí, sí la puede cargar. Ahí sería mucho desarrollo que tendrías que hacer para poder adaptarla, Carlos. Tener que trabajar ahí en programación, poder transmitir la imagen, todos los controles al dron, ¿no? No existe una interfaz para poder adaptarla y que sea transparente. Florentino Toledo nos pregunta, ¿este dron puede ser utilizado en una inspección de una línea de subtransmisión de 115 kb y buscar puntos calientes o es exclusivo para su estación? No, lo podemos meter a todos lados. Una de las aplicaciones que hemos hecho bastante con la gente de CFE de transmisión es la inspección de líneas de transmisión de 115, 230, 400 kb y pues la funcionalidad que tiene es esa parte, ¿no? En donde yo puedo llegar, pararme en una torre y de ahí empezar a revisar, no sé, 3, 4 torres al frente, 3, 4 torres atrás, avanzan otra vez otro poco con la camioneta, vuelven a bajar y vuelvan a revisar 3, 4 torres de frente, 3, 4 torres atrás. En la inspección que hacen normalmente con helicóptero, pues sí es muy emocionante y llena mucha de adrenalina el hacerla, pero realmente la velocidad a que se inspecciona sobre helicóptero y el movimiento al que está sujeta la cámara no permite ver tanto detalle como con el dron, ¿no? El dron lo podemos ir llevando de forma suave, ligera y poder viendo todo sin vibración. Y si hay un punto caliente, podemos detener el dron, ponerlo a un lado, ponerlo arriba, ponerlo por abajo, sacar todo, explotar todos los detalles, ¿no? Entonces sí es muy factible poder eh, explotarlo en una línea de transmisión o subtransmisión de 115 kb y poder explotarlo. Sí, la respuesta es sí. Ya perdí dónde estaba mi pregunta. Bueno, voy a seguir con otras preguntas. Si me brinco alguna, me comentan. Carlos nos decía de la T440, ¿se puede adaptar a un dron? Sí, sí pudiera cargarla, ya decíamos, pero bueno, hay que trabajar mucho en el desarrollo de una interfaz de comunicación para poder bajar la señal y los controles. Eh, el costo, pues, si nos contactas cualquiera de nuestros compañeros de ventas,
te puede dar los costos, me imagino es ese Edit o Adit, te pueden dar con toda facilidad las referencias de costos, dependiendo del tipo de cámara que requieras. Normalmente las cámaras, ¿qué selección debemos de hacer? La frecuencia de operación, si es 9 o 30 Hz, y el tipo de lente, si es 9, 18, 24 grados. Nosotros lo que sugerimos de forma normal es un lente estándar 18 grados, así podemos explotarlo a distancias cortas o medianas. La cámara que normalmente les ofrecemos es la Zenmuse XT2, la que estamos viendo ahorita en la pantalla. Y pues si ustedes tienen una necesidad muy específica, bueno, la analizamos y les proponemos algo para ello, ¿no? Nos pregunta José Cruz Salas, perdón, ya no alcancé a ver la presentación, ¿hay forma que la compartan? Sí, con todo gusto, la van a subir mis compañeros a nuestra página web, de ahí la vas a poder descargar sin ningún problema. Y nos pregunta Luis Fernando Hernández Álvarez, o si nos mandas tu correo, con gusto también te la mandamos. Dice, decirme de manera resumida cuáles son las certificaciones necesarias para la utilización de esta tecnología, su permiso a una subestación, pero ocupo saber si necesito certificación para uso privado en nuestras instalaciones. Ahorita les comentaba, revisa la NOM 0017 CSCT3 del 2019. Esta norma oficial mexicana, ahí describe las regulaciones. Una de las regulaciones es de que en qué momento necesito una licencia cuando voy a invadir espacio aéreo regulado, que serían rutas de tránsito aéreo. Si no tenemos rutas de tránsito aéreo arriba de nuestra subestación y es mi terreno, es mi propiedad y no la voy a usar para salirme fuera de ella y no afecto a ningún vecino, no necesitas prácticamente ningún tipo de licenciamiento, ¿no? Es para uso privado y dentro de mis instalaciones. Si la inspección de mi subestación afecta a terceros, sí habría que buscar el licenciamiento. ¿Por qué? Porque se supone y dice la misma NOM que cualquier agente de la autoridad te puede requerir que bajes el dron o inclusive incautártelo hasta que demuestres que es legal, que tienes permiso y que tienes licencia, ¿no? Para uso. Entonces sí, de preferencia revisen cuando sea para uso en exteriores, cuando sea para uso fuera de nuestras instalaciones, revisen qué dice la normatividad para que no incumplamos ningún reglamento, ninguna ley, ¿no? Sí, te mandamos más información, Luis Fernando Hernández, con todo gusto. Y bueno, también José Cruz, también les mandamos información. Mis compañeras ya copian toda la información ahorita del cuestionario, de ahí les voy respondiendo y con todo gusto les mandamos más información. Pues si no tienen más preguntas o alguna otra duda, pues quedamos a sus órdenes. Les pongo mis datos. Igualmente, si requieren información, escríbanos, mándenos un correo o una llamada de teléfono. Con todo gusto les podemos atender. Aquí les pongo ahorita en la pantalla. Es mi nombre, Ernesto Rivera, para servirles, mi teléfono, celular, correo, cualquier duda, pregunta, mándenme un correo, un mensaje o una llamada y con gusto les ayudamos. Estamos disponibles siempre por lo regular. Si por alguna razón no contesto la llamada, se las devolvemos. Puede ser que estemos en una situación como ahorita, que estemos dando un webinar y no podamos atender, pero al finalizar los atendemos o estamos con un cliente, pero con gusto los atendemos, sin problema se les responde un mensaje, un correo y también les respondemos, ¿no? Estamos a sus órdenes, cualquier cosa, escríbanos por favor. Si no tienen alguna otra pregunta, pues los dejo. Queda aquí un momento más transmitiéndose los datos por si quieren guardarlos y pues cualquier detalle, cualquier inquietud que tengan más adelante, con gusto los atendemos. Buena tarde.